Bueno, seguimos con el sistema límbico y vamos un poco a enfocarnos en lo que es la amígdala y las cortezas límbicas. Entonces, empezamos con la amígdala, que ustedes recuerdan que la amígdala era clave en todo esto lo que es el procesamiento de la emoción. Simplemente les recuerdo que la amígdala está en el lóbulo temporal, en la zona más anterior, ¿no? Y acá se ve un corte, ¿no? A nivel amigdalino, y se distingue acá tres grandes zonas: el núcleo o grupo de núcleos, pues son varios núcleos, basolateral, el grupo medial y, bien importante, el núcleo central. Estas zonas son especialmente áreas corticales primitivas, ¿no? En general de 3 capas, ¿no? Y el núcleo central tiene estructura histológica muy similar al estriado. Muchas veces a toda esta zona se lo conoce como vasolateral. La vasolateral y zona central, como habla este esquema. La zona vasolateral es la principal zona de llegada, ¿tá? De llegada de información. Llega información principalmente sensorial, acá marca la llegada de áreas corticales, pero también de áreas subcorticales sensoriales también llega. Y el núcleo vasolateral es bien importante para asociar distintos tipos de estímulos. Es decir, por ejemplo, si llega un estímulo al núcleo al grupo vasolateral relacionado con la audición y junto con eso un estímulo nociceptivo, la amígdala es capaz de asociar esas dos cosas, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien importante entonces para asociar, y asociando se aprende, ¿no? Para aprender la relación entre estímulos que sean importantes desde el punto de vista emocional. Bien. Como se ve acá también, la amígdala tiene contacto de ida y vuelta con la corteza prefrontal, y vamos a ver que es una corteza límbica crítica, bien importante, ¿no? Directamente a nivel y a través del tálamo, ¿no? Y a su vez también proyecta el núcleo accumbens, que decíamos que era parte de los núcleos grises de la base, es el estriado ventral, pero que tiene que ver con el control de las emociones y la motivación. De la información del núcleo vasolateral, que como decíamos es el núcleo o grupo de núcleos importante por donde llega la información, proyecta el núcleo central, que es el principal núcleo de salida, ¿tá? Grupo de salida, especialmente de posiciones hacia abajo para el control periférico, ¿no? Por acá también sale información, pero va hacia arriba, ¿no? Pero para el control periférico la información sale principalmente a través del núcleo central. Fíjense en que del núcleo central va información directamente al hipotálamo, ¿no? Para el control periférico, autonómico, endocrino también somático, ¿no? Hacia el septum, que tiene que ver mucho con la memoria, y bien importante hacia el núcleo basal de Maynard. ¿Se acuerdan? El núcleo que está por delante del hipotálamo, que tiene que ver con la activación, ¿tá? Es un núcleo que tiene que ver con la vigilia, ¿tá? Importante para generar y mantener la vigilia, y lógicamente la activación cortical que ocurre durante la vigilia. Esto es bien importante porque cada vez que sentimos una emoción fuerte, lógicamente nos despertamos, aumenta nuestra vigilancia, ¿no? Sentimos miedo, estamos bien atentos, ¿tá? Eso es en parte porque la amígdala proyecta a los núcleos activadores. Bien. Entonces, los estudios clásicos, ¿no? Siempre lo primero que se hace para ver la función de una estructura es lesionarla, ¿no? Después estimularla. Entonces, esto fue un poco lo que se hizo en animales. Son clásicos los trabajos en monos, que se hizo lesión de la amígdala y estructuras que estaban alrededor de ella. Y vieron que los monos lesionados, con lesión en la amígdala y zonas que la rodeaban, tenían un síndrome particular. Fue descubierto por Kluver y Bucy, y eso se lo llama síndrome de Kluver-Bucy, que tiene varias partes. Pero acá destaco dos cosas. Primero, que animales que eran muy salvajes, digamos, malos entre comillas, ¿no? Después de la lesión que agarraba la amígdala, tenían una ausencia de respuesta emocional, como se volvían tranquilos, como que nada le importara, ¿no? Y desaparecen reacciones tipo de miedo, de furia, de respuestas agresivas, es decir, emociones del tipo negativo desaparecían con la lesión de la amígdala en estos animales. Por otro lado, experimentos de estimulación eléctrica o química de la amígdala genera lo contrario. Podía generar un aumento de agresividad, de respuestas defensivas, grandes cambios autonómicos que acompañaban estas respuestas defensivas. Interesante también los estudios en humanos, en seres humanos. Hay lesiones patológicas, ¿no?
hay patologías que la amígdala se puede calcificar, por ejemplo, o tumores que pueden aparecer en la amígdala y hay que resecarla, en fin. Y pacientes con esas lesiones muestran claramente una pérdida de la emotividad. La emoción disminuye, tiene una emoción chata, cuando hay lesión de la amígdala, mostrando que la amígdala es bien importante para el control emocional. Eso se ve que los pacientes no expresan esa emoción, pero también son incapaces de reconocerla, de discriminarla. No se dan cuenta si alguien le muestra una cara de alegría, una cara de tristeza, son incapaces de discriminar el tono emocional de los distintos estímulos. También la estimulación eléctrica, en algunos casos de estimulación profunda, previo a una cirugía, o en caso de epilepsia, que es una estimulación lógicamente patológica, un aumento de actividad eléctrica descontrolada de esta región, ¿no? Generan sensaciones tipo ansiedad y miedo, ¿no? También reacciones autonómicas. Y estos datos y otros sugieren que la amígdala es bien importante para el control de las emociones negativas, aunque también lo es para el control de las emociones positivas, ¿no? Se ve que las emociones negativas son muy marcadas, ¿no? Y se expresan mucho. Es interesante si se hace una imagenología funcional, como se muestra en la figura, y a la persona, al voluntario, se le muestran distintas caras con distinta expresión emocional, ¿no? La amígdala se activa, pero especialmente se marca más esa activación cuando son emociones de tipo negativo, ¿no? Cuando con cara de miedo, por ejemplo, ¿no? Tiene una gran activación, como se muestra acá en la figura. Y la importancia del procesamiento de las emociones también se puede estudiar en animales, ¿no? Y este experimento es bien interesante. Es un experimento, ¿no? Que lo que se hace al animal es que haga un aprendizaje emocional, ¿no? O sea, que se le enseña, ¿no? Se le condiciona a los llamados estímulos aversivos. Vamos a analizar un poquito la figura. Acá se pone una rata de laboratorio, ¿no? En una caja donde se le pone un sonido. Cuando se da el sonido, el animal tiene una reacción muy suave, ¿no? Y lo que se registra en este animal, en este caso, es la presión arterial, esto es tiempo, ¿no? Que cambia un poco, ¿no? Y después el tiempo de inmovilidad. Una reacción común en los animales frente a algo que le da miedo, por ejemplo, o un estímulo nociceptivo, es hacer lo que se llama el congelamiento, ¿no? Freezing en inglés, quedarse quietitos, ¿no? Lógicamente, en condiciones naturales, para que el peligro pase, se quedan quietitos y el predador no los ve. O sea que acá se muestra el freezing. Cuando al estímulo sonoro se lo parea, ¿no? Se le da junto a un estímulo nociceptivo, por ejemplo un shock eléctrico acá en el piso, lógicamente este estímulo no condicionado genera un gran aumento de presión, con la sensación de dolor o de miedo del animal, y un gran congelamiento, ¿no? Es el tiempo que se queda quieto, que cesa de moverse. Rápidamente, si esto se lo parea muchas veces, el animal aprende, tiene un aprendizaje a estímulo aversivo, que se puede considerar un aprendizaje de tipo emocional, que cuando se da el estímulo, el estímulo sonoro, solo el estímulo sonoro, el animal aprende que atrás de eso puede venir un estímulo doloroso, ¿tá? Y hace el congelamiento y el aumento de presión. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que con lesiones amigdalinas el animal no tiene este aprendizaje emocional, ¿tá? Mostrando que la amígdala es crítica para asociar un estímulo neutro a un estímulo con un importante componente emocional, ¿tá? O sea, la amígdala es bien importante para eso, como lo subraya por acá esta figura, ¿no? O sea, la amígdala sería importante para coordinar las respuestas cognitivas, periféricas, características de emociones, y bien importante para el aprendizaje emocional, ¿no? Por ejemplo, condicionamiento del miedo, ¿no? O sea que la amígdala se lo puede resumir, ¿no? Diciendo que le da el valor emocional a los estímulos sensoriales, ¿no? Importante para ese doble procesamiento que hablábamos antes. Y vamos a hablar un poquito de las cortezas límbicas. Bien importante la corteza insular, que algunos autores la nombran, la toman como parte de las cortezas límbicas, la ínsula. Acá lo que se muestra es la respuesta de una imagenología funcional a un estímulo térmico de una mano, ¿tá? Y se ve la respuesta entonces de la corteza límbica. ¿Por qué es importante la corteza límbica? Porque recibe información de lo que está pasando en el cuerpo, ¿tá?
Así como la corteza visual primaria recibe información visual de las cosas que pasan afuera, la corteza límbica, la corteza insular, perdón, recibe información periférica, tanto interoceptiva, de lo que está pasando a nivel visceral, sino a nivel térmico, o nociceptivo. Y eso es bien importante, como decíamos, para controlar la emoción. Acuérdense que las emociones, en definitiva, es lo que está pasando en el cuerpo, es el paisaje del cuerpo. Y a su vez recibe proyecciones de la amígdala. Bien importante. Fíjese un poquito la vía interoceptiva hacia la ínsula, es bien interesante. ¿Se acuerdan que la inervación visceral está dada por el sistema nervioso autónomo? Pero el sistema nervioso autónomo, por definición, se lo considera solo la vía eferente. O sea, cómo el sistema nervioso central controla las vísceras, ¿no? Las neuronas preganglionares, las postganglionares, etc. Pero acompañando las fibras simpáticas, en este caso, o las parasimpáticas, en este caso, también hay fibras sensoriales, ¿no? Interoceptivas, que las vísceras van hacia el sistema nervioso central. Las que acompañan el simpático llegan a la lámina 1, o sea, a la esta posterior de la médula. ¿No? Las que acompañan el parasimpático, que va por el vago, lógicamente, llegan al núcleo del tracto solitario, que es un núcleo importante, integrador, que está a nivel del bulbo. ¿Tá? Y de ahí, directa o indirectamente, llegan al tálamo, ¿tá? Al núcleo ventromedial, a una zona del núcleo ventromedial talámico. ¿Tá? Y acá del tálamo, esta información interoceptiva llega a la ínsula. Hay varios sectores de la ínsula, ¿tá? O sea que, como se ve acá hay varios sectores, la ínsula recibe y procesa la información interoceptiva. También información nociceptiva y térmica. Y de ahí va a proyectar a las cortezas frontales, la prefrontal, orbitofrontal, que es bien importante. ¿Tá? Pero ya es una corteza, digamos, premotora, es una corteza ejecutiva, ¿no? La ínsula es una corteza más posterior, es una corteza perceptual. O sea que es importante de alguna forma para percibir las emociones. Que tiene que ver entonces la información que llega, que está llegando desde el cuerpo. Y vamos a las cortezas, a otra corteza límbica, que es la corteza prefrontal. Fíjense acá, lógicamente está en el polo anterior del cerebro. Fíjense en un corte, tenemos tres grandes sectores. La corteza dorsolateral, que tiene que ver con la toma de decisiones, pero desde el punto de vista racional. Pero en cambio, la corteza orbitofrontal y la medial, la zona de abajo, que se muestra mejor por acá, es bien importante en el control de las emociones. Especialmente en la reacción motora, o mejor dicho, premotora, la toma de decisiones basado en las emociones. Y para eso es bien interesante analizar un caso muy famoso en la literatura médica, que es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage, a fines del siglo XIX, era un capataz de obra de una línea de ferrocarril, y haciendo explosiones seriadas para hacer la vía, una viga de hierro, un palo de hierro, ¿no? Voló y le entró, como se muestra acá la figura, que esto es una reconstrucción a partir del cráneo, ¿no? La reconstrucción moderna a partir del cráneo del grupo de Damasio. Se vio claramente que entró, ¿no? por debajo de las órbitas, ¿no? Y salió por acá arriba, ¿no? Y lo que lesionó fue principalmente la corteza prefrontal, pero ¿qué parte? ¿No? La orbitofrontal y la medial. O sea, la parte límbica de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué cosas tenía Gage? ¿Qué le pasaba a Gage? Gage, después de esta lesión horrible, se recuperó, ¿tá? Y andaba lo más bien. Pero cambió su personalidad. Gage, post-lesión, tenía el coeficiente intelectual totalmente normal, tenía las habilidades motoras y perceptivas perfectas, ¿tá? Pero como dije recién, ¿no? Cambió su personalidad. ¿Tá? Así que sus compañeros decían que él no era más él, había cambiado. Aparentemente, ante el accidente, una persona educada, responsable, trabajadora, etc. Y post-accidente mostraba dos grandes cosas. Primero, una emoción reducida, una emoción chata, una persona fría, no tenía nada, le despertaba ningún tipo de emoción. Y acompañando eso, ¿no? Irresponsable, con comportamientos inapropiados, tomaba continuamente malas decisiones. En fin, o sea, su personalidad cambió después del accidente. Entonces, ¿qué
dos grandes cosas generan la lesión de la corteza orbitofrontal. Como decíamos recién, primero disminuye la emotividad. Y acompañando eso, los pacientes empiezan a tomar decisiones incorrectas tanto del ámbito personal y social, que es donde juega un rol mayor la emoción. Uno no se emociona si juega al ajedrez, por ejemplo, ¿no? O no debería, ¿no? Pero para algo personal, cuestiones de pareja, cuestiones de trabajo, las emociones son bien importantes. Y los investigadores mostraron claramente, de distintas formas, que hay una relación estrecha entre la poca emotividad y la toma de malas decisiones, especialmente en el ámbito personal y social. Llegando a la conclusión, bien importante, que las emociones son críticas para guiar nuestros actos. Todos estos actos que estamos continuamente tomando decisiones desde el punto de vista intuitivo, automático, y eso lo hacemos sobre todo en cuestiones personales o sociales, las emociones son críticas. Cuando la emoción falla, cuando no hay emociones por algún tipo de lesión, eso genera toma de decisiones incorrectas. Y cambios en la personalidad, lógicamente. Entonces, les dejo acá unos conceptos para que recuerden y repasen. Gracias.